Now we'll look. Now we'll look. Ahora miraremos algunos ejemplos de resolución de ecuaciones cuadráticas iguales a las constantes gráficamente. Queremos usar la gráfica de f de x igual a x cuadrado. 2. Gráfico aquí en rojo para resolver f de x igual 7. Primero configuremos la ecuación que realmente estamos tratando de resolver. Desde f de x igual a x cuadrado. 2. Realizaremos una sustitución aquí para crear nuestra ecuación. Tenemos x cuadrado. 2 para f de x queremos saber cuándo esto es igual a más 7. Y para resolver este gráfico, en lugar de configurarlo igual a 0, vamos a utilizar el método de intersección esta vez. Otra vez ya estamos dado la gráfica de f de x igual a x cuadrado. 2. ¿Cuál es el lado izquierdo de la ecuación? Ahora lo que vamos a hacer es configurar el lado derecho de la ecuación igual a g de x, así que graficaremos la función g de x igual 7, y luego estos dos serán iguales donde las funciones intersectan. Bien, g de x igual 7 es una línea horizontal que pasa a través del eje, y a las 7 o esta línea horizontal aquí. De nuevo, esto es g de x y esto es f de x. Gráficamente podemos ver que son iguales en este punto de intersección y en este punto de intersección. Este punto de intersección tiene coordenadas. Y este punto de intersección tiene coordenadas. Así que este punto nos dice que cuando x es igual a 3, ambas funciones son iguales a 7 que satisfacen la ecuación. Así que una solución es x igual 3. Este punto aquí está a decirnos que cuando x es igual a menos 3 ambas funciones son también iguales a 7, que satisfacerá esta ecuación. Bien, tenemos dos soluciones racionales reales. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos usar la gráfica de f de x igual a x cuadrado, 2x más 1 para resolver f de x igual 4. De nuevo, comenzaremos a configurar nuestra ecuación. Sustituiremos x cuadrados, 2x más 1 para f de x. Queremos saber cuándo esto es igual a más 4. Y otra vez, el gráfico dado es f de x igual a x cuadrado, 2x más 1, que es el lado izquierdo de la ecuación. Así que ahora graficaremos el lado derecho de la ecuación como g de x. Y luego determinan cuando estas dos funciones son iguales entre otras o donde se intersectan. Bien, g de x igual 4, otra vez como otra línea horizontal que pasa a través del eje y a las 4, que debe ser esta línea horizontal aquí. Bueno. Y este g de x y este es f de x, las dos funciones son iguales aquí en este punto de intersección. Así como este punto de intersección. Las coordenadas de este punto de intersección son, y las coordenadas de este punto de intersección son. Aviso: cuando x es 3 y cuando x es menos 1 ambas funciones son iguales a 4, que representan las soluciones a nuestra ecuación. Así que nuestras soluciones son x igual 3 o x igual menos 1, y de nuevo, tenemos dos soluciones racionales reales. Bueno. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Queremos usar la gráfica de f de x igual a x cuadrado más 2, gráfico aquí en rojo, para resolver f de x igual 6. Así que la ecuación que estamos tratando de solución sería x cuadrado más 2, que es f de x igual 6. Se permite la gráfica de f de x aquí en rojo para que dejaremos el lado derecho de la ecuación igual a g de x. Y luego busque los puntos de intersección. De nuevo, g de x igual 6, sería una línea horizontal que pasa hasta 6 hexanewtones el eje y o esta línea aquí. Entonces, aquí está g de x y aquí está f de x. Aviso de que estas dos funciones nunca son iguales a cualquier otra porque no se intersecen. Lo que significa que esta ecuación no tiene soluciones reales. Entonces no podemos resolver esto gráficamente. Pero podemos intentar solucionar este algebraicamente. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que intentaremos solucionar x cuadrado más 2 es igual a 6. Vamos adelante y restruya 2 hexanewtones ambos lados. Así teníamos x cuadrados igual más 4. Si dividimos ambos lados por menos 1 tenemos x cuadrados igual menos 4.
Y ahora si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, tenemos una firma más o menos aquí. Tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de menos 4. Bien, la raíz cuadrada de menos 4 exactamente igual a la raíz cuadrada de 1 por 4. Bien, la raíz cuadrada de menos 1 sería y la raíz cuadrada de 4 sería 2. Así tenemos x igual más o menos 2 y, que son números imaginarios, y esa es la razón por la que no teníamos un punto de intersección en el plano coordinado. Tanto el eje x como el eje y representan líneas de números reales. Así que estas serían nuestras dos soluciones a la ecuación dada. Para ser más específicos, podemos decir que esta ecuación tiene dos soluciones imaginarias o soluciones complejas. Recuerde, todos los números imaginarios también son números complejos. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.